Muy bien, entonces, ¿cuántos están listos para leer sus Biblias? Amén. Muy bien. ¿Cuántos trajeron sus manos? Hay una canción de Juan Carlos Bravo. Dice, ¿cuántos trajeron sus manos? A ver, ¿cuántos trajeron sus pies? Ahí, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Vale, física y virtual, así que tranquilos. Muy bien, entonces vamos capítulo número 10. Vamos a leer 10, 11 y 12. Así que vamos a estar muy atentos y luego de leer los 3 capítulos vamos a desarrollar el mensaje. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Verso número 1. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo y las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando tocaren, la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel, y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Seguimos verso 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de ¿quién? Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Verso 17. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merarí que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. Y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo del ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba Seluel, hijo de Surisai. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Eduel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario. Y entre tanto ellos llevaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Verso 22. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiub, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos. A retaguardia de todos los campamentos de Aesier, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, estaba Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Joab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel.
Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Moisés le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros, ¿qué dice? Te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Y cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Capítulo 11. Acontece que el pueblo se queja a oídos de Dios, y lo oye Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego, ¿qué pasó? Se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como de color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en la caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como el aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracias en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama y a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne de que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea ni mal. Entonces Jehová habla a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos mañana y comeréis carne porque habéis llorado en los oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salgan por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollará para ellos ovejas y bueyes que le basten. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto.
Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué hicieron? Profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corre un joven y le da aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces responde Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, deténlos, impídeselo. Y Moisés le responde: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones. Y la tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Abad, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Ataba partió el pueblo de Aserot y se quedó en Aserot. Verso 1, capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por medio de nosotros? ¿Y quién escuchó? Jehová escuchó. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba como leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Muy bien. Nosotros ya hemos estado observando cómo el Señor iba a llevar a un pueblo que él escoge siendo esclavo en Egipto, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida.
De hecho, todos estos capítulos que nosotros hemos estado viendo es cómo Dios transforma a un pueblo. Porque no es la misma costumbre, no es la misma forma de pensar. Cuando estaban en esclavitud, ahora que ellos iban a ser un pueblo, y no cualquier pueblo, sino el pueblo de Dios. Un pueblo que debía llevar luz a las naciones, alrededor de ellos. Eran el pueblo escogido de Dios. Nosotros ya hemos visto cómo el Señor se encarga de enseñarles y mostrarles, inclusive, cómo podían relacionarse con Él. Si a usted le gusta anotar, anote los siguientes datos y los puede estudiar en casa. En el libro de Levítico nosotros estudiamos del capítulo 1 al 17 cómo ellos podían acercarse a Dios. Por eso vimos las leyes de los sacrificios, de cómo debían hacer un sacrificio y esa sangre cubriría su pecado y ellos ahora podían tener una relación con Dios. Eso lo vimos en Levítico. Levítico también nos enseñó, en cambio del capítulo 18 al 24, ya no cómo podían acercarse a Dios, sino cómo podían caminar con Dios. Cuando ellos pecaban, todo el mundo peca, ellos también hacían ciertos sacrificios y Dios le da esas leyes para que ya no solamente tengan una relación con Dios, sino que puedan caminar con Dios. Y eso es lo que el Señor ha venido mostrándoles y enseñándoles. El otro día leyeron 4 capítulos de Números. Estuvo encargado ese día el hermano Tomás, para los que estuvieron ese día aquí. Leer números es un poco complicado porque es varios nombres y números, por eso se llama números, porque se hace un censo. Entonces, los primeros 4 capítulos es el censo que se hace en Israel. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque por primera vez ellos sabían qué familias habían, de qué tribu pertenecían. Y eso es importante ¿para qué? Para una nación. De hecho, hemos vivido algunos censos nosotros como ecuatorianos que van, tocan la puerta y cuántos son, quiénes viven, en qué trabaja. Es importante para saber quiénes son los suyos. Entonces, miren la transformación que ellos empiezan a tener de haber sido esclavos a convertirse en pueblo. Y no solamente eso, sino que el mismo libro de Números nos garantiza, y ellos tienen algo especial, es que Dios iría con ellos. Eso es lo especial de este pueblo. Ahora entramos a esta organización que Dios les da. Y es la primera vez que ellos van a marchar de manera organizada. ¿Cuántos han trabajado con niños alguna vez? Yo no he trabajado con niños, pero tenemos 3 en casa. Entonces uno como que algo aprende. Entonces cuando los amigos de mi hijo son varones y están en la edad entre 12, 13 años, usted sabe la energía que tienen. Si uno no los organiza, eso es un relajo. Tengo un carro, 2 cabinas y Lucas, no sé, a veces mete 10 amigos, 12 amigos y todos tienen que ir metidos ahí. Entonces, si yo los llevo sin organización, ahí no se entiende nada. Y el uno grita y que el otro quiere esto. Bueno, yo creo que en ese sentido he aprendido mucho de mi esposa, porque ella es súper buena organizando. Entonces, cuando se suben, yo le digo, a ver muchachos, aquí regla número 1. Ay, y se ponen, yo como que fuera profesor. La primera regla, 0 malas palabras. Uy, ya señor, está bien. Y ahí, bueno, el que quiera hablar, alce la mano. O sea, y van todos tranquilitos. De hecho, cuando se bajan y nos vamos al, ¿cómo se llama lo de los juegos? Mr. Joy. Ah, se han ido. Entonces, muy bien, vamos a Mr. Joy. A ver, se bajan en fila y van así en fila. Entonces, porque es una manera organizada de llevar a las personas. Dios ha estado organizando ya a su pueblo, mostrándoles que ellos ya no son esclavos, ahora son el pueblo de Dios. Y hemos visto cómo Dios los empieza a guiar en todo momento. De hecho, si nosotros regresamos a Números capítulo 10, ustedes vieron que leímos lo de las trompetas, observaron lo de las trompetas. Y es increíble porque el sonido de una trompeta significaba solo los líderes iban. Si sonaban 2 trompetas al mismo tiempo, en cambio, el pueblo era el que se reunía. Si había un sonido de alarma, se movía el campamento este. Si habían 2 sonidos de alarma, se movía el campamento sur. Increíble. Aunque nosotros a veces diga, pero ¿y para qué nos sirve leer números? Es impresionante porque
Esto tiene mucha similitud con nosotros. Queridos amigos, esto tiene mucha similitud con nosotros. Israel estaba pasando de ser esclavos a ser un pueblo libre para la gloria de Dios. Cuando Cristo viene a la vida del ser humano, es exactamente lo mismo. Pasamos de ser esclavos gobernados por nuestros deseos, siguiendo las corrientes de este mundo, como lo dice la Escritura, a caminar a ser un pueblo libre en el Señor, totalmente libres en Cristo. Y claro que hay que aprender a caminar de manera diferente. Yo creo que ya les he contado esto aquí, pero con Lucas tenemos un ejercicio padre-hijo. Y yo le digo, a ver, hijo, camina como si estuvieras en la bahía, porque nosotros a veces vamos a la bahía. Entonces él para, se pone al lado, estira, sal hijo para acá. No, mentira, no va a hacerte eso. Y él camina va así y habla así, no sé cuánto. Yo le digo, tienes que hablar así para que pidas rebaja y todo. ¿No? Entonces, estoy enseñándole esos truquitos. Entonces, y le digo, a ver, hijo, camina como, no sé, pues como que fueras a un matrimonio bien elegante. Entonces él se para así. Dios les está enseñando que ellos ahora deben caminar como lo que son. Estaban acostumbrados a ser esclavos, su mentalidad, su corazón estaba arraigado a eso y el Señor empieza a limpiar eso por medio de la palabra, empieza a enseñarles para que caminen como lo que son, un pueblo libre, exactamente en nosotros. Cristo transforma nuestra vida, nos cambia por completo, no somos los mismos. En el momento que Dios abre nuestro corazón para entender nuestra condición de dependencia al pecado, de gusto y de amor por el pecado, y nos lo muestra, y hay arrepentimiento en nuestro corazón. Queridos amigos, ese arrepentimiento que nos mueve a la fe en Cristo transforma nuestra vida. El Señor no nos deja igual. No somos lo mismo. Por eso es que nosotros también en Cristo aprendemos a caminar como lo que somos, no como lo que éramos. De hecho, venga un ratito a Pedro, Primera de Pedro. Primera de Pedro, y de hecho muchos libros tienen estas divisiones. Si a usted le gusta estudiar la Biblia, muchos libros tienen estas divisiones. Por ejemplo, el libro de Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos te enseñan tu realidad en Cristo, lo que Cristo hizo por ti, tu salvación por medio de la fe, no por obras. Pero el capítulo 4 en adelante, como ya tienes esta nueva vida, te dice, bueno, camina de esta manera. Has sido libertado, camina de esta manera. Pedro también tiene algo similar. Y mire cómo Pedro nos dice que somos hecho pueblo de Dios. En el capítulo 2, versículo número 10, mire lo que dice la Escritura. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, ¿qué dice? No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Luego les dice esto, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, Pedro lo dice así, ustedes no eran pueblo, Dios les hace pueblo. Esto es increíble. Miren, y esto es bonito porque muchas veces en nuestro corazón pensamos que nosotros somos los que estamos buscando a Dios. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando una persona empieza a tener un deseo por buscar a Dios es porque Dios está trabajando en tu corazón, está trabajando en tu vida. Y en el momento en que reaccionas es porque Dios abre ese entendimiento para que vengas a la fe y Él hace de ti su pueblo, igual como Israel. Israel no estaba haciendo nada más que quejarse. Estaban en Egipto sometidos a esclavitud y fue Dios quien los trajo a libertad. Cuando Dios escoge al patriarca de Israel que se llama Abraham, Abraham no estaba haciendo nada especial. Simplemente Dios lo escogió y lo hizo a él el patriarca de un pueblo. Así con nosotros, Él nos hace pueblo. Diga conmigo, yo soy pueblo.
Entonces ahora hay que caminar como pueblo. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Efesios. Efesios capítulo número 4, verso número 17. Los que llegaron ahí, díganme amén. Muy bien, tan rápidos hoy día. Vamos a esperar un ratito. Efesios 4, verso número 17. Miren lo que dice la Escritura. Esto pues os digo y requiero en el Señor. O sea, está hablando ya, ustedes han vivido esa transformación de vida, esta es la solicitud. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la ¿qué? Pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y hacer ¿qué? Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y empieza a dar ciertas directrices. Entonces, ¿cómo camina el nuevo hombre? Nos despojamos del antiguo hombre, nos revestimos en nuestra mente, en nuestro corazón de este nuevo hombre. ¿Y cómo camina este nuevo hombre? ¿Así? ¿Cómo debe caminar este nuevo hombre? Miren lo que dice la Escritura, verso número 25. Por lo cual, desechando ¿qué cosa? Uy, fuerte, ¿no? Entonces, más claro, ¿qué nos está diciendo la Biblia? ¿Que no qué? Que no mentamos. ¿Cuántos han dicho una mentira esta semana? No, no levanten sus manos por si acaso. Pero esto es lo que está enseñando la Biblia. Has nacido de nuevo, ya no eres esclavo y Dios te ha hecho su pueblo, camina como tal. Eso es lo que también pasó con Israel. Todos esos libros de Levítico y números que empezamos a ver, era eso exactamente. Dios los había tomado como pueblos, ellos ahora son su pueblo y empezaban a marchar como el pueblo escogido de Dios. Yo puedo decir aquí, ¿cuántos son escogidos de Dios? Díganme amén. Y algunos dirán, amén. Digan aleluya, aleluya. ¿Cuántos de los que diríamos aleluya si nos dicen cuántos somos hijos de Dios? Nos hemos quejado. Y hoy a través de la Escritura vamos a observar que la queja es todo lo contrario a la fe. Todo lo contrario a la fe. Entonces, miren todo esto. Ahora en Cristo, nuestra vida, igual que la de Israel, se organiza de manera diferente. Nuestras prioridades deben ser diferentes. Nuestra forma de hablar debe ser diferente. Nuestra identidad es diferente porque somos un solo pueblo. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuántos de aquí son de la sierra? Levanten sus manos. Yo tengo familia de la sierra. ¿Cuántos son de la costa? ¿Cuántos son de la Amazonía? ¿Cuántos son de afuera ya? ¿Cuántos son de Estados Unidos, de Europa? ¿Cuántos somos europeos? Somos de diferentes lugares, ¿verdad? ¿Cuántos viven en el norte? ¿Cuántos viven en el sur? ¿Cuántos viven en el este, en el oeste, en San Borondón, Daule, Durán? Somos dispersos, mira. Pero, ¿y cuántos somos cristianos evangélicos? Algunos. Somos un solo pueblo. Nos hace Dios un solo pueblo. Y eso que si nos vamos a otras ciudades, a otros países, vamos a observar lo mismo. Diferentes nacionalidades, lenguas, pero somos un solo pueblo, pueblo de Dios. Entonces ahora nosotros debemos observar todas aquellas cosas que Dios había hecho y es fácil juzgar al pueblo de Israel, ¿sabes? Es facilito, es facilito juzgar a otro y no mirarlo de uno. Entonces diríamos, uy, pero estos israelitas, caramba, qué sinvergüenzas, se quejaron. Pero a ver, si Dios hizo lo de las plagas, vieron lo de las plagas, vieron el mar abrirse, veían el maná que descendía del cielo.
qué quejambrosos, qué pecadores, diríamos tal vez muchos. Pero no hemos visto la mano de Dios también en nuestra vida, que nos ha transformado. Habiendo sido esclavos del pecado, venimos a la libertad, gozamos de la salvación de Dios. Y una de las cosas que más hacemos es quejarnos. Nos quejamos de muchas cosas. Y hoy a través de esto vamos a observar dónde nace la queja, de dónde proviene la queja. Pero quisiera antes de empezar a ver de dónde nace la queja, recordar algo que es muy importante, que tanto es para el pueblo de Israel como lo es para nosotros la iglesia. ¿Cuál era la diferencia que tenía ese pueblo? Vengan un ratito conmigo al mismo libro de Números. Y en el verso 33, capítulo 10, verso 33, aquí hay una gran diferencia entre los pueblos aledaños e Israel. Miren el 10, verso 33. Dice la Biblia, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el Números 10, verso 33. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos del camino a 3 días, buscándoles lugar de descanso. ¿Quién iba con ellos y delante de ellos? Mismo Dios. ¿Cuántos recuerdan la promesa de Mateo 28, verso 19 y 20? El Señor dice, vayan y hagan discípulos. Pero hay una promesa en vayan y hagan discípulos. ¿Quién se la sabe? Yo estaré con ustedes. El yo estaré con ustedes no es una mera frase. Jesús le dice a su iglesia que Él estaría con ellos. La iglesia va, hace discípulos. Cristo está presente. Ayer tuvimos discipulado aquí, evangelismo aquí. Estoy seguro que Cristo estuvo presente. Ayer se fueron los adolescentes a estudiar la Biblia, a tener un tiempo de comunión. Yo estoy seguro que el Señor estuvo presente. Es que esa es la promesa de Dios y esa es la gran diferencia que goza Israel gozó y ahora la iglesia la goza de la misma presencia de Dios. Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de Israel? ¿Qué vimos en los capítulos 11 y 12? Algo que nosotros y usted y yo nunca hacemos. Exactamente. La queja. Y puedo observar 3 partes donde viene la queja. Tres lugares donde provino en este caso la queja. Hay varios. Pero primero vino del pueblo y vino por su codicia, yo lo vamos a ver. Segundo, vino del mismo Moisés y vino por causa del afán. Y tercero, vino de 3 personas especiales, Josué, María y Aarón. Y vamos a observar que viene por medio del orgullo también. Observemos un poquito la queja del pueblo. ¿Qué les parece? Si nosotros vemos el capítulo número 11, hay 3 frases interesantes aquí. 3 frases que nos muestran por qué Dios dice que es codicia en ellos. Miren lo primero, en el verso número 4. Dice que la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a qué? A comer carne. ¡Wow! ¿Quién nos diera a comer carne? Aquí viene algo muy interesante. Los que estuvieron con nosotros en Levítico y observamos toda la lista de los animales, ¿cuándo Dios les dijo que no podían comer carne? Nunca. Nunca le dijo que no podían comer carne. Dijo ciertos animales, pero había animales que podían comer con total libertad. Total libertad para comer. Entonces, ¿por qué no cazaron? Si querían comer carne, ¿por qué no mataron uno de los animales que llevaban con ellos? ¿Se han puesto a pensar eso? Entonces, ¿qué hay detrás de la petición? ¿Qué hay detrás de que no hay quien nos diera a comer carne? Y el verso 4 nos da la respuesta en una frase. La frase es la siguiente, mire, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo.
Esa frase viene del hebreo tava, que significa un fuerte deseo de algo placentero, pero quizás pecaminoso. Hay un fuerte deseo por satisfacer es una necesidad interna, se piensa de manera pecaminosa. Exactamente. Entonces, este mismo vocablo se lo ve en Génesis 3, cuando la mujer mira ya al árbol y codicia el fruto del árbol y lo ve bueno. Es el mismo, es la misma palabra que se utiliza. Entonces, miren la otra frase que nos deja ver un poco el corazón de esta queja. La frase es, mejor estábamos en Egipto. Wow, está en el verso 18. Miren cómo lo dice. Pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Wow. Miren, los seres humanos tenemos memoria corta, súper corta. ¿Ustedes se acuerdan cómo le iba a Israel en Egipto? Miren lo que dice. Vamos un ratito a Éxodo 11. En Éxodo 11 se nos da un poquito de cómo estaban ellos. Perdón, Éxodo 1. En Éxodo 1, versículo número 11 en adelante. Miren lo que dice la Biblia. Éxodo 1, versículo número 11. Dice esto. En aquellos días sucedió, perdón, estoy en el 2. Dice, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero por cuanto más, miren lo que dice, los oprimían, tanto más y más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel ¿cómo? Con suavidad, con afiliación a líes, con 13º y 14º. ¿Dice eso la escritura? No, dice con dureza. Y el verso 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre al hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Los trataban súper mal, duramente. Hostigaban su vida, pero eso no era todo, sino que llegó tanto el odio de los gobernantes de Egipto por los israelitas, que el verso número 16 nos dejan ver que cuando las israelitas iban a dar a luz y nacía un hijo varón, debían matarlo para que no crezcan más. Ese era el odio, esa era la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. ¿En dónde? En Egipto. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Mejor nos iba en Egipto. Se olvidaron por completo de lo que habían pasado ahí. Pero hay otra frase que deja ver el corazón de ellos. Verso 20, números 11. Verso 20. Dice, ¿para qué salimos acá de Egipto? Wow. Ellos se habían olvidado por completo lo que Dios estaba haciendo en ellos. Iban a pasar de la esclavitud a tener su propia tierra, su propio lugar de morada. Un lugar que Dios les iba a dar. Ellos estaban camino hacia allá, pero pusieron primero su placer antes de la voluntad de Dios sobre su vida. Su deseo no era por la comida. Su deseo, su codicia era por Egipto, por las costumbres, por su forma de vivir y todo lo que ese placer traía hacia sus cuerpos. Ellos no estaban deseando la comida o la carne, ellos deseaban complacer su pecado nuevamente. La forma en la que vivían allá y cómo esto traía placer hacia sus cuerpos pecaminosos. ¿Qué significaba entonces no querer esto? ¿Qué significaba no querer la voluntad de Dios sobre su vida? Mire cómo lo pone en esta frase en Números 11, verso número 20. Es súper fuerte lo que dice aquí. Dice, si no hasta un mes entero, hasta que os salgáis por las narices y la aborrezcáis por cuanto
menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Al desear la carne, al sacar esto de su corazón, esta queja, y que hemos visto que no era tanto por la comida, porque ellos la podían obtener en cualquier momento, ellos estaban desechando lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Estaban desechando la provisión que Dios estaba trayendo a sus vidas. Y sobre todo estaban desechando la compañía del mismo Dios en sus vidas. Ahora, queridos amigos, como siempre les digo, es fácil mirar al otro y no mirar nuestra vida, pero esta tentación también viene a la vida de nosotros, a la vida de la iglesia especialmente. Y tanto como individuos como grupo. En cierta ocasión hay una historia de una joven que era bien tratada por los caballeros. Esta joven acostumbró su vida a que, como se veía bien de manera externa, los caballeros, algunos al mismo tiempo, empezaban a pagarle ciertos gastos. La cortejaban, le pagaban restaurantes. La forma de pago, bueno, muchos imaginarán cómo era la de la chica hacia los varones. Esta chica llega a la iglesia, conoce del Señor, se bautiza y pasa un buen tiempo. Pero ella estaba acostumbrada a esta vida, a que todo se le pague, a que todo lo tenga, de que nunca le falte nada, si necesitaba que alguien la movilice, la movilizaba. Y como ella se acerca al Señor y empieza a dejar esta vida, el dinero, el lujo empezó a mermarle. Y poco a poco empezó a mermarle. Se la veía fuerte en el Señor, pero llegó a un punto donde ya no pudo más y renunció. Y volvió a la antigua vida. Volvió a ese trato con los varones y volvió a vivir de esa forma. Esto es de la vida real, por si acaso, no me estoy inventando la historia. Pero es que llegar a Cristo es renunciar a esa vieja vida, ya no vivir de esa misma forma. Y queridos amigos, caminar por el desierto para Israel no tuvo que haber sido nada fácil, pero Dios estaba con ellos. Y en Jesucristo es exactamente igual. Tú renuncias a tu vieja vida, pero Cristo está contigo. Y esta tentación de querer lo antiguo es latente. Tal vez muchas personas pueden sentirse identificadas como en frases, desde que me bauticé, me va peor. Desde que conozco a Cristo, todas las cosas no me salen. Desde que estoy con Cristo, estoy jolilo, diría el chino. Literalmente, las cosas me van peor. Esa es una tentación latente para el individuo que viene y conoce la Escritura y que viene a la fe en Cristo Jesús. Pero también esto puede atacar grupalmente y es no querer no querer ser lo que somos. Y somos el pueblo de Dios. Y meditando un poco en lo que es ser la iglesia tiene su forma de hablar, por ejemplo. Tiene su forma de vestir, de actuar, de comunicar, pero hoy más que nunca se observa que la iglesia quiere traer lo que antes, bueno, no era, sino lo que éramos nosotros, lo queremos adaptar a la iglesia. Lo que es afuera lo queremos meter a la iglesia. Por eso muchas veces cuando, por ejemplo, uno estudia para poder enseñar Biblia, los sermones te dicen deben ser máximo de 35 minutos porque la gente se duerme. Es verdad. Pablo predicaba hasta el amanecer. Sí, se le cayó un tipo de la ventana baja dormido, pero él siguió predicando y la gente se salvaba. Pero muchas veces queremos adaptarlo de afuera y hacer lo que es la iglesia. Nuestra forma tal vez de evangelizar, de comunicar, cada vez se vuelve un poco más amigable y placentera cuando el mensaje central del evangelio es la cruz de Cristo y el pecado. Porque el problema número uno del mundo, de las personas, queridos amigos, no es el cáncer, no es que Daniel Noboa lo haya echado fuera de México. El problema número uno de la sociedad no es la escasez económica, no lo es, queridos amigos.
Y quiero ser muy sincero con ustedes. El problema número uno del ser humano es la enemistad que tiene con Dios por su naturaleza pecaminosa. Pero la solución la ha dado Dios, que ha entregado a su único hijo para que su hijo pague por nuestros pecados y él sea ese puente para salvación y vida eterna. Ese es el mensaje central del evangelio. Pero la iglesia quiere tal vez encender con más luces y adornos, pero un mensaje más suave y que acomode. Y esa es la tentación para nosotros, la iglesia. Queremos ser lo que no somos. Somos sal, somos luz. Jesús dijo que nuestro mensaje iba a ser rechazado, que nosotros íbamos a ser rechazados, que íbamos a ser llevados ante autoridades por causa del evangelio. Esa es la realidad del mensaje de Cristo. Y somos la iglesia. Pero así como vemos a Israel quejándose, muchas veces nosotros también caemos en el mismo error de quejarnos, pero por satisfacer un deseo, no una necesidad. La otra parte que veíamos de la queja la vemos en la vida de Moisés. ¿Qué le pasaba a Moisés? Moisés tuvo que escuchar que todo el mundo llore. Bueno, esto ya no pasa hace mucho, pero cuando nuestros hijos eran mucho más pequeños, eh, ¿dónde está Richard? Acá está Richard. En cierta ocasión nos fuimos a Cuenca. Vamos a chismear un poco, como dice el pastor Ney. Entonces, cierta ocasión nos vamos a Cuenca con el hermano Richard Jiménez. Y en esa ocasión nuestros hijos habrán tenido 6, 5 y 1 año. 3 niños chiquititos en una furgoneta, Richard, Lady, mi esposa, los bebés, creo que Mirna también estaba. ¿No? Estamos en una furgoneta todos encerrados por 2 horas y media, casi 3 horas de Guayaquil a Cuenca regresando. Yo al hermano Richard siempre lo he visto blanquito, bien puestecito. Increíble el hermano. Pero ese día a Eliana no sé qué le pasaba y era, oye, sí, pásame la cola. Y Lucas, no, dámela así, no sé cuánto. Y se lanzaban algo y recitan, llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Los tres se ponen a llorar. Mi esposa era, ya, silencio. Yo, por favor. Bueno, era ese carro. Y Richard iba así. Y rojo como un tomate. Ahí sí era la luz del mundo, estaba encendido. Se cruza un carro, frena, raya. Nunca había visto, porque Richard maneja hasta tranquilo y todo. Y Lady se vira y dice, tranquilos, que está ofuscado. ¿Te acuerdas? Y Chiqui ese día justamente coge y dice, por favor ya no hagamos más bullas porque ahí está el ofuscado. Imagínense 600,000 personas que Moisés se las dice al Señor llorándole en el oído porque querían carne. Queridos amigos, aquí vamos a ver algo muy interesante porque veamos la reacción de Moisés, números 11, verso 10. Venga conmigo, números 11, verso 10. Números 11, verso 10 dice, y oyó Moisés al pueblo, o sea, Moisés está escuchando lo que el pueblo está haciendo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y Moisés le dice a Jehová, ¿por qué has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos que me has puesto a la carga de todo este pueblo? O sea, los otros estaban llorando, quejándose, ¿y qué hizo Moisés? Se quejó. Ahí hay una teoría que se cumple. La queja es contagiosa. La queja es contagiosa y esto hay que prestarle mucha, mucha atención. Todo el mundo se estaba quejando, entonces Moisés no quedó más que también me voy a quejar. Pero aquí hay algo interesante, aunque la queja de Moisés viene por el afán y todos estos problemas que tenían alrededor, la Biblia nos deja ver dos lados de la actitud de Moisés ante problemas que pudieron haberlo ofuscado. Dos lados de la moneda, por decirlo de alguna forma. Nosotros en Números observamos a un Moisés reaccionando con queja. Pero si ustedes van un momento, por favor, en Éxodo 18, vayan a Éxodo 18 en sus Biblias, y eso lo voy a dejar como tarea para que lo puedan leer en casa. Moisés también tiene mucho trabajo, demasiado trabajo. Tanto trabajo y para esto le cae el suegro con la esposa y sus hijos. Más trabajo, imagínense.
Entonces llega el suegro, observa a Moisés. Moisés salía a trabajar, salía a juzgar al pueblo, se sentaba y venían todos, y la Biblia describe que Moisés estaba desde la mañana hasta la noche. No me imagino la cara de ese pobre Moisés al llegar con todas las quejas del pueblo y a ver a su esposa, a sus hijos y a su suegro. Entonces, el suegro observa esto y dice, está mal lo que estás haciendo. Toma mi consejo y te va a ir bien. Dios te va a ayudar. Dice, toma de los que veas, de los líderes, toma hermanos, enséñales las escrituras, los estatutos, y que ellos juzguen cosas menores y que las mayores te traigan a ti. ¿Saben lo que hizo Moisés? Siguió el consejo. De hecho, Dios en el capítulo número 11 soluciona este asunto del afán y del trabajo de Moisés, poniendo de su espíritu sobre otros para que asimismo estén junto con Moisés ayudando al pueblo. Entonces, queridos amigos, nosotros caemos muchas veces en el afán y la ansiedad y todos los problemas, pero yo quiero decirle algo muy en serio. No hay situación en su vida en donde usted no pueda hallar consejo en la Escritura. Usted puede hallar consejo en la Escritura. En Cristo usted va a hallar consejo. Y somos tentados a quejarnos por el afán, pero si tan solo tomáramos un tiempo y nos sentáramos a estudiar la Biblia y a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a comprenderla, le aseguro que el afán o la queja sobre el afán se va a poner a un lado. Ahora lo vimos a Moisés así y también es una tentación para nosotros. Pero vimos una tercera fuente de la queja y es justamente el orgullo. ¿Quiénes se mostraron de alguna forma orgullosos? Josué. Dios coge y pone su espíritu en 70 hombres. Fueron solo 68 a la reunión. A los otros dos, como jugaba Barcelona, se quedaron allá entre el campamento. No, estoy bromeando. Se quedaron en el campamento y no fueron a la reunión. Pero no importa, porque el Espíritu de Dios estuvo con ellos. ¿Y qué pasó en su vida? Empezaron a profetizar. Entonces ven pues que profetiza. ¿Y qué pasó? Corrió un joven y dice, oye, este está profetizando. Corre a contarle a Josué y a Moisés. Corrió de Moisés, corrió de Josué. Le dice, oye, hay dos que están profetizando. Ojo con algo. ¿Quién era Josué? Era el ayudante, la mano derecha. De hecho, es el que se queda encargado de la obra luego. Es Josué. Entonces Josué dice, oye, estos dos están profetizando. Y yo, y a mí no me cayó ni una chispita, nada. Y Moisés dice algo increíble, dice, ¿por qué dices esto si yo quisiera que todos profeticen? Que todos hablen palabra de Dios. ¡Qué increíble! Entonces lo vemos a Josué trayendo esa queja por lo que sucede, pero luego vemos a María y a Aarón, personas también muy importantes. Y miren lo interesante porque bien dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Miren lo que ellos dicen como queja, verso 1 del capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de qué cosa? De la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Si se hubieran quejado de la mujer cusita, la queja presentada no sería la siguiente. Cuando presentan su queja, miren lo que dice. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Wow. Queridos amigos, ¿qué podemos ver? ¿Qué había en el corazón de ellos? Unos dicen envidia, pero es que ellos eran líderes. Tal vez había en ellos ese orgullo. A mí me dio esa tentación cuando estaba ahí en el avión que les contaba. Yo sirvo como pastor. El otro hermano también sirve como pastor. ¿Cuál es la diferencia? A él pasó de una, yo hice la fila. A él lo mandaron ahí en la primera fila, a mí al lado del baño. Sufría esa tentación. De eso no me quejé por si acaso, porque igual iba con mi hija conversando, pero pasa, puede pasarte. La verdad puede pasarte. Queridos amigos, la queja solamente exterioriza lo que hay dentro de nuestro corazón.
exterioriza, lo saca a relucir. Es como los doctores tal vez me podrían afirmar esto. El dolor de cabeza solo exterioriza tal vez una enfermedad interna. ¿Sí o no, mis queridos doctores? Puede ser alza de presión, baja de azúcar, bueno, no sé, pues pero me imagino que por ahí va el asunto. Entonces solamente exterioriza lo que está pasando dentro y que era lo que pasaba en el corazón del pueblo. Había codicia. Querían satisfacer un deseo pecaminoso. ¿Qué había en Moisés? Sino afán. Había afán, se dejó contagiar inclusive de la queja. ¿Qué había en Josué, María, en Aarón? Había orgullo, había envidia. Pero queridos amigos, Dios había determinado en su corazón que ese pueblo que había sacado de la esclavitud lo iba a llevar a la tierra prometida. Entonces, ¿cómo purifica el corazón del pueblo? ¿Cómo Dios trata con esto, con esta parte de la queja? Diga conmigo, disciplina. Si yo le dijera, los que quieren comer digan amén, dirían toditos amén. Digo disciplina, nadie quiere decir disciplina. Yo sé porque a nadie, creo yo, que en su sano juicio le gusta la disciplina, a nadie. Pero Dios trata con disciplina a su pueblo. De hecho, si ustedes ven en Números 11, primer versículo, Dios manda fuego hacia su pueblo. Moisés tuvo que orar para que se apagara el fuego. Luego, cuando ellos ya ni tenían la carne entre sus dientes, dice la Escritura, que cae una plaga en el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con María cuando se quejó junto con su hermano? Lepra cayó en su cuerpo. Queridos amigos, Hebreos bien nos dice que al presente a nadie le gusta la disciplina. ¿O me equivoco? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Al presente la disciplina a ninguno de nosotros nos gusta, pero ella trae fruto, un fruto diferente, y es que la disciplina en la vida del pueblo de Dios purifica el corazón del pueblo de Dios. De hecho, durante estas semanas vamos a ver un episodio triste en la vida del pueblo de Israel, porque es una generación que traspasa y Dios la cambia por una generación nueva de israelitas para que ellos entren a la tierra prometida, porque su corazón no estaba recto delante de Dios. Y Dios los purifica, les trata con ellos, habla con ellos, pero había incredulidad en ellos. La queja en este capítulo solamente es el abreboca de lo que observaremos las siguientes semanas. Pero, queridos amigos, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender entonces sobre la queja mientras estamos viajando? Lo primero que podemos retener en nuestro corazón es que nuestra queja, lo que sale de nuestra boca, me deja ver lo que hay en mi corazón. ¿De qué se ha quejado usted esta semana? En su intimidad, cuando llega al cuarto y dice, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no a otro inclusive? ¿Por qué yo tengo que atravesar esto? Sí sería bueno que observemos nuestro corazón y podamos decir, ¿cuál es el motivo? ¿Hay falta de contentamiento de lo que Dios te ha dado? ¿Hay orgullo en el corazón? ¿Por qué está saliendo la queja de mis labios? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar en su corazón? Lo segundo que podríamos retener es que la disciplina de Dios va a purificar mi fe. Queridos amigos, guardemos eso en nuestro corazón. Cuando Dios disciplina nuestra vida, cuando Dios disciplina nuestro corazón, simplemente es para hacerme crecer. La disciplina de Dios jamás es para lastimar, para matar, jamás. La disciplina de Dios es simplemente para que su iglesia pueda crecer en fe. No somos los mismos cuando atravesamos disciplina. Pero lo último que quisiera que guardemos en nuestro corazón es que para Israel no había mejor compañía que Dios mismo guiándole en su proceso. Queridos amigos, para nosotros la iglesia, para usted,
No puede haber mejor persona que vaya con usted en este caminar que Jesús. Permita que Jesús sea su mayor tesoro, su mayor pensamiento, donde usted establece sus sentimientos, donde puede hallar consejo. No hay mejor persona, no es su padre, su madre, su mejor amiga, su mejor amigo, no. Jesús es la persona que nosotros necesitamos en nuestra vida. Para así como yo empecé el viaje con mi hija y nos íbamos de Guayaquil a este destino en China, porque nos íbamos para allá, un viaje padre-hija, créame que no hubo un momento más bonito que el que pude compartir con ella. Pero el viaje sí fue súper incómodo. Pero esto no tiene comparación para donde Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevarnos a su misma presencia. Dios quiere darnos aquel compañerismo que nada, ni siquiera la muerte nos lo va a poder quitar. Yo no le garantizo que en esta tierra usted va a tener felicidad, éxito o prosperidad, pero va a tener mucho más allá que eso. La misma presencia de Cristo en su vida es suficiente. Cristo es suficiente para poder sacar la queja de nuestro viaje. Amén. Vamos a orar.